Bienvenidos a Tiempos Modernos. El 6 de agosto y el 9 de agosto del año 1945, Estados Unidos lanzó las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y sobre Nagasaki para forzar de una vez por todas la rendición del pueblo japonés, que se resistía a ser derrotado y quería seguir peleando en esa Segunda Guerra Mundial pese a estar en una situación crítica. Y hoy pues nos vamos a plantear si realmente fue necesario que para acabar con la guerra se tiraran esas bombas, o si podría haber habido otra vía alternativa para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros a Francisco Bengala, teniente coronel retirado. Francisco, muy bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar contigo otra vez, Miguel. Bueno, vamos por ir poniendo en contexto. La Segunda Guerra Mundial está ya al final, en agosto del 45. Alemania se rindió en mayo. Japón todavía sigue combatiendo, a pesar de no tener ya aviación, no tener ya flota, habiéndoles hecho un bloqueo total de suministros. Es decir, no había forma de que pudieran ganar, pero tenían todas las deberes, estaban en una situación crítica, y pese a eso no se rinden de ninguna manera. ¿Por qué? Pues no se rinde de ninguna manera. Primero hay que entender la mentalidad, la cosmovisión, la idiosincrasia del pueblo japonés en aquel momento, su sistema. Todo dependía del emperador. El emperador era prácticamente una divinidad a la cual le debían hasta la vida, pero después además tenían el código suyo del honor, que les impedía rendirse, a no ser que recibieran una orden precisamente de ¿quién? De la divinidad. Exacto. De Hirohito, del emperador. Eso choca frontalmente con nuestra mentalidad occidental, con la norteamericana, por supuesto, pero también la europea. No se entendía, yo creo, y eso que la guerra ya llevaba muchos años, no se llegó a entender exactamente lo que había sido Japón durante esa guerra, cómo se había comportado y de dónde venía la fuente de su voluntad de resistir, ya no de vencer, como tú bien has dicho, porque lo tenía perdido, de resistir incluso hasta la muerte, del sacrificio, del suicidio, porque todo dependía de su divinidad, que era el emperador. Había que salvar al emperador, y ahí está la clave de por qué no se rendían en ese momento cuando tenía todo perdido. Sí, claro, es que usted quiere remontarse a la Edad Media, ¿no? Al Japón medieval, al código samurái, al bushido, que viene a decir esto, ¿no? Que peor que la muerte es la derrota, ¿no? Y el rendirse. Y por eso, pues, Japón, o los japoneses, mejor dicho, lo que entendían era que había que seguir luchando hasta el último hombre. Y claro, sí que es verdad que el contingente de hombres que podían, bueno, incluso ya tirando de chicos jovencísimos para hacerle frente a Estados Unidos en tierra, bueno, Estados Unidos son los aliados, en tierra, pues era de 3 millones. Y claro, eso, pues, se tome como se tome, iba a ser un coste grandísimo para los japoneses primero, pero también para los aliados. Y por eso es lo que Estados Unidos finalmente dice: no me voy a meter en una invasión terrestre porque va a ser costosísima. Tengo las armas nucleares, que ahora contaremos cómo y por qué se crean, y pues ahí por eso decide ir contra estas dos ciudades, y ahí ya pues efectivamente Japón se rinde. Pero vamos a ir contándolo poco a poco, ¿no? Estas armas nucleares no están destinadas para Japón en principio, era más para defenderse de la Alemania nazi. Ese proyecto Manhattan. Ese es el proyecto Manhattan. Se ha gastado ingentes cantidades de dinero que después, de alguna manera, va a haber que justificar, y lo que está ocurriendo ahí es que la guerra se agota en mayo, como bien has dicho, se ha terminado en Europa y queda la otra todavía. Pero lo que empieza a sopesar Estados Unidos, que ya está en conversaciones con Japón, es que los datos han empezado a aflorar, no hay un secreto que no se termine sabiendo. Y Japón está dispuesto a rendirse, pero siempre y cuando se salve a su emperador. Bajo todo concepto, absolutamente había que salvarlo. Estados Unidos no acepta, de ahí viene la última resistencia.
Al mismo tiempo, Estados Unidos se está encontrando con un problema, y es que ya empieza a tener fricciones con la URSS, con la Unión Soviética en Europa, y ve que los rusos ya están decididos también a invadir Manchuria y atacar a Japón. Sí, de hecho, lo van en el año 39, en agosto ya, que es cuando todo esto sucede. Efectivamente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se encuentra con ese problema. La disyuntiva. Entonces tenemos la bomba atómica, tenemos un poder que hasta ahora se desconocía en el mundo, menos Estados Unidos, que ya la ha aprobado en el desierto, y está barajando si la emplea o no la emplea. No la va a emplear por ahorrar, como él dice el relato, el coste de una invasión por parte de los norteamericanos. Él sabe que Japón se va a rendir. Lo que pasa es que no traga por lo del emperador. Es más, hay dos grandes militares, como son Eisenhower, después presidente del gobierno, y MacArthur, destinado a gobernar Japón durante un tiempo, que se niegan por completo a que se utilice ese poder que incluso Eisenhower tacha de horrible. Luego, no es esa la razón. ¿Cuál es la razón que pesa en Truman? Muy sencillo. Él tiene que dar una lección al mundo y sobre todo a la Unión Soviética de que él tiene ya un poder que le va a hacer controlar y dominar el mundo por completo. Entonces él se decide. Hay que tener en cuenta una cosa, Estados Unidos, como todos en aquella guerra, Segunda Guerra Mundial, ya había perdido los papeles. Estados Unidos había planchado ya varias ciudades japonesas con medios convencionales, más de 90.000 muertos indiscriminados, hombres, mujeres, niños, ancianos y tal. Luego, por tanto, emplear la bomba atómica en realidad en el aspecto moral le daba exactamente igual. La decisión fue una decisión política, no fue una decisión militar ni tampoco justificada por eso que han contado siempre para salvar vidas y demás. Ahí está la clave, ya se sabe con bastante exactitud, aunque siempre, por supuesto, va a haber una polémica. Vamos, de hecho, a ver cómo eran estas bombas con una imagen que hemos confeccionado. Vamos a ver ese Fat Man y Little Boy. Las bombas que se tiraron sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. En Hiroshima, pues el 6 de agosto, como hemos comentado antes, la llamaron Little Boy, era de uranio 235, 15 kilotones de TNT que, una vez cae, automáticamente hizo desaparecer, es que es literal, a 70.000, 80.000 personas. Y la de Nagasaki, unos días después, el 9 de agosto, la llamada Fat Man de plutonio 239, 21 kilotones, más grande, entre 40 y 75.000 muertos se estiman al instante. Más claro, luego está la radiación, que es no solo esto, que se estima que pues estos suman 70 y 40, son 150 aproximadamente, pues otros 50.000 muertos más solo en el año 45 ya por radiación y por los efectos de esta bomba, 200.000 fallecidos. Que por cierto, cosa que no se sabe mucho de Nagasaki, no era el objetivo segundo. El objetivo segundo era la ciudad de Kokura, o Kokura, sí, no sé cómo pronunciarlo en japonés, que era, pues sí, tenía industria militar, pero justo ese día se salvaron porque el cielo estaba muy nublado y dijeron, bueno, no vamos a tirarla aquí, vaya que fallemos, la tiramos mejor en Nagasaki, que era otra de las opciones, que por cierto, de las bombas, los factores para elegirlo era población, es decir, que haya que viva mucha gente allí, y luego que tuviera algún tipo de interés militar, pues, o militar o industrial, y que no habían sido, ojo, otro factor que pusieron los americanos, que no habían sido bombardeadas con anterioridad para que se vea lo que comentabas antes, ¿no? Que se vea el músculo que tenemos y ese poder destructivo de estas bombas. Efectivamente, eso es lo importante que tenemos que ver ahí. Se elige dar una lección a todo el mundo. Hemos descubierto un poder destructivo que no se conocía, no lo tenía nadie, lo vamos a conservar solamente nosotros. La sorpresa es cuando en el 49 lo va a tener también la Unión Soviética por temas de espías y demás. Lo vamos a tener nosotros, somos el amo del mundo y además estamos dispuestos a emplearlo. Si lo hacemos con Japón, mañana lo haremos con quien queramos. Ese es el mensaje, ahí está la decisión de Truman personal de él. Nada que ver con un tema militar. Eso hoy día ya se sabe. Y es también muy importante lo que tú has dicho, el 6 y el 9, pero es que Japón no se rinde hasta el 15. Luego, a pesar de las dos bombas atómicas, se lo Japón, plantearon. Ahora lo vamos a efectivamente, aguanta hasta que Estados Unidos le promete conservar a Hirohito, le promete conservar a la divinidad, al emperador. Pues vamos justo a hablar de eso porque efectivamente 150.000 muertos de una atacada, 200.000 un poquito más adelante, pero se tardaron unos días en rendirse porque claro, hubo también discusión en el propio Consejo de Ministros japonés, una facción que, oye, esto no hay forma de pelear contra ello, como tienen una en Tokio, pueden acabar con el emperador, que es que lo que dices es lo único que importaba. Nada más. Pueden acabar con el emperador, no podemos arriesgarnos a eso, y otra facción que decía, pero ¿cómo vamos a rendirnos? Que somos japoneses, ¿no? Que nuestro
nuestro código de conducta, pues desde siglos y siglos, es el de no rendirnos jamás, ¿no? Y de hecho, del día 9 al día 15 hay un intento de golpe de Estado en Japón, fallido, por cierto, de pues, esa facción, digamos, que quería seguir resistiendo. Correcto. Y uno de los generales, que se llama Korechika Anami, que era de los que rechazaba rendirse, pues el mismo día 15, que es cuando Japón se rinde, pues se aplica lo que vemos en las películas, ¿no? Cuando, en El último samurái, por ejemplo, ¿no? Cuando pues la deshonra de la derrota hace que se aplique en el seppuku, que es al final clavarse pues, un puñal en el vientre y ahí suicidarse. Claro. Que eso se vio durante toda la guerra y en este último minuto de la guerra sobre todo, pero efectivamente luego Estados Unidos mantiene a Hirohito. Eso sí, le dicen que dígale usted a su población que usted no es un dios. Efectivamente, lo que pasa es que Hirohito da la orden de que se rinda Japón y todos obedecen. Es impresionante la mentalidad japonesa, de una resistencia hasta la muerte de cualquiera que estaban dispuestos a que la divinidad, el emperador ha dado la orden. Hirohito siguió hasta su muerte en el trono y es verdad que, bueno, pues disminuido en poderes. Y no pasó nada. Si se hubiera hecho antes, Japón se hubiera rendido. Japón también tenía otro miedo, es que esa invasión de Manchuria soviética acabara invadiendo Japón y preferían, en el fondo, estar bajo la égida de Estados Unidos que no la soviética. Eso también es otro factor que pudo. Pero hay que tener en cuenta las fechas, como bien ha dicho Miguel, los días, y se rinde cuando Hirohito, cuando la divinidad da la orden. Si los norteamericanos hubieran aceptado eso antes, no hubieran tenido la excusa que dicen para tirar las bombas atómicas. El músculo, el mensaje a la Unión Soviética, al mundo entero, de que ellos poseían una potencia ya fundamental y que estaban dispuestos a utilizarla. Luego, la historia ha demostrado que otros también la consiguieron y ahí estamos. Sí, no, y ya se usaba de forma disuasoria. Oye, no vamos a escalar porque es destrucción mutua. O sea, con la bomba nuclear, con la bomba atómica, se acabó. Vamos a ir ya al último punto del programa, que es el tema por el que lo estamos haciendo el programa de hoy, que es plantearnos eso. Oye, ¿era necesario realmente que se tiraran esas bombas atómicas para ganar la guerra? Bueno, Estados Unidos hizo unos números, el análisis militar que hicieron de la invasión terrestre, que venía a decir lo siguiente: pues mira, nos va a costar entre 1 millón y 1,5 millones, no, entre medio millón, perdón, y 1 millón de soldados conquistar Japón por vía terrestre, es decir, desde por donde entres, pues el país completo, ¿no? Y claro, millones de japoneses que van a morir a mansalva porque estamos nosotros más preparados, tenemos aviación, tenemos flota, tenemos soldados, ellos solo tienen soldados terrestres. Y eso sí, claro, el otro punto es, oye, la bomba atómica matas japoneses, pero no tienes ni una baja aliada. Y claro, eso es lo que ellos, al final, lo que ellos, claro, sí, eso lo que ponen en una balanza y dicen, oye, pues esto es mejor, pero lo que dices también de la URSS, porque es que ya se veía que esa tensión iba a explotar después de la guerra, también es cierto. Además, hay que tener en cuenta una cosa, esos cálculos están hechos por un Estado Mayor norteamericano. También por la parte, claro. Claro, y además, pero bueno, la misión de los Estados Mayores es siempre tener planes previstos para el futuro, contingentes para ver qué puede ocurrir. Lo han sacado como una excusa, pero en realidad no, eso hubiera pasado si se hace, pero no es necesario. Vuelvo a lo del inicio. Eisenhower, MacArthur, grandes generales, indiscutibles, dijeron que aquello no era necesario. Los Estados Mayores deben prever siempre, ahí están los estudios. ¿Cuál era la otra vía? La otra vía simplemente era aceptar la rendición de Japón, manteniendo al emperador. Que es lo que se hizo al final. Que es lo que se hizo al final. Hubiera sido así de fácil. Yo creo que no le interesó a Truman por lo que hemos dicho. Había que demostrar quién era Estados Unidos en ese momento. Sí, es que efectivamente lo que pasa después de la guerra, que a Hirohito, a pesar de todo lo que haya pasado durante la guerra, ni se le juzga ni nada, se le mantiene en el trono, eso sí, le tiene que comunicar a su pueblo que no es una divinidad y lo que decimos, esta ¿cómo decirlo? Lealtad tan absoluta que le tienen al emperador también facilita mucho la transición de Japón a una monarquía parlamentaria. Porque, claro, si mantienes a su dios, pues la gente pues va a ir. En cambio, si a lo mejor le quitas de mala manera, pones a otro o lo que sea, pues vas a encontrar que la población no va contigo. Pero bueno, esto al final es un debate que lleva desde que se tiraron las bombas ahí y sí, o sea, no hay... Seguirá siempre, pero yo creo que lo he resumido perfectamente. Miguel ha dado en la clave. Si Hirohito después continuó en el poder ya parlamentario y demás, facilitó esa transición y Japón en 15 años prácticamente
llegó a ser lo que ya era. En el año 60 ya tiene aves, cuando no existían todavía en el mundo. Sí, se reconstruye muy rápido. Claro. De hecho, estaba ahí con España en los años cuando el milagro económico español, también se produce el milagro económico japonés, que es la única potencia del mundo que supera a España. Eso es. ¿Y por qué? Porque sabe mantener esa estructura, digamos, de poder junto al emperador, y es lo que hace que Estados Unidos, para dominar Japón y darle la democracia, etcétera, no tuvo ningún problema, como a lo mejor sí tuvo en Alemania y otros países donde se encontró más con la Guerra Fría. Yo creo que la clave está ahí. Truman, aunque digan los norteamericanos que era para ahorrar esas víctimas, no te digo que no, pero no era necesario. Pues hemos dado todas las claves, Paco, te agradezco muchísimo tu presencia en Tiempos Modernos. Nosotros hemos quedado ya sin tiempo, tenemos que despedirnos. Saquen sus propias conclusiones de lo que hemos contado hoy. Hasta la próxima.